para que iniciemos. Bueno, buenas noches. Les voy a compartir dos escrituras. La primera se encuentra en Salmos, capítulo 33, 20, y dice: esperemos confiado en el Señor. Él es nuestro socorro y nuestro escudo. La segunda escritura se encuentra en Salmos 32, versículo 8. El Señor dice: yo te instruiré, yo te mostraré el camino que debes seguir. Yo te daré consejos y te levantaré por ti. Ahora mi hermana Lari va a dar una oración. Acompáñenme a una oración. Señor Jesús, te damos gracias por todo esto que nos has dado, Dios. Bendice a la iglesia, a los pobres que no tienen comida, Dios. Por favor, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, Larisa y Belquita. Muchísimas gracias, representando por ahí al Ministerio de Niños. Gracias. Muchas gracias, chicas. Y bueno, esta noche a todos bienvenidos. Nos alegra que podamos estar reunidos para la enseñanza de los martes que hemos compartido y nos alegra vernos, ¿no? Unos a otros, estarnos viendo, es especial. Y hoy, esta noche, tengo la dicha y creo que todos también tenemos la bendición de que a través de su palabra Dios nos va a hablar a través de su espíritu, y en esta noche va a usar a un hermano que él se llama Nelson Jiménez. Quiero mostrarles por acá una fotito con toda su familia para que la puedan apreciar. Por ahí está Nelson, ¿verdad? El que está de gorra, Nelson, su esposa Efi, sus hijos Elizabeth y Eric. Ellos están en la iglesia de New Jersey. Como referencia, creo que ya todos ubicamos a Joel y Roberta, a la familia Mascoveto, porque también ha venido Tavi, Mateo también, y bueno, los Petrovsky también. Entonces, hoy nos va a compartir la enseñanza Nelson. Estamos muy agradecidos con ello, porque sin duda sabemos que Dios pues lo va a usar, ¿no? Nelson fue nombrado anciano en la iglesia en el año 2018. Ha estado casado con su esposa desde 1994. Han sido miembros de la iglesia central de New Jersey desde el 2004. Nelson nació en New York y decidió ser un discípulo de Jesús en 1986. Efi es guatemalteca y decidió ser discípulo de Jesús en 1990. Nelson ha servido en el comité de directores de la iglesia durante 4 años. Se ha preparado, tiene una licenciatura en ciencias de la computación. Él trabaja como gerente de informática. Su esposa Efi tiene un título de asociado en educación y trabaja como traductora para el Instituto para Discapacitados en New Jersey. Y bueno, Nelson también ha servido en el campo misionero. En 1991 ayudó a establecer la iglesia en Tijuana, en México, y están agradecidos con Dios por servir también en la iglesia de San Diego, en California, en Los Ángeles, y en el norte de New Jersey. Como les mencionaba, tienen sus 2 hijos, y bueno, Eric, está graduado en la Universidad de Rutgers y forma parte del Ministerio de Solteros, y su hija Elizabeth actualmente estudia también en la universidad y forma parte del ministerio. Entonces, nos sentimos agradecidos, muy agradecidos con la oportunidad de estrechar más amistad, y bendecidos también con la oportunidad de seguir aprendiendo para que Dios siga edificando su iglesia. Así que, Nelson, estás en tu casa, es tu iglesia, bienvenido. Gracias, Roland, gracias a Odeli y por todos los que pude ver y saludar. También están en mi casa. Hubiera gustado estar ahí en persona, pero por las circunstancias, pues
lo hacemos a través de Zoom. Estoy muy contento de conocer a todos ustedes. Yo conocí a Roland cuando estuve en la brigada médica de San Pedro Sula en enero. Fue la primera vez que lo conocí en persona y yo sé que Joel habla muy bien de ti, Roland, y siempre está muy animado por la fe de ustedes allá en Comayagua. Yo sé que hicieron un viajecito para allá con César, con los hijos de ellos, y César se va a casar este sábado, se va a casar con su novia, con su prometida, y pues sí, ellos nos contaron muchas cosas bonitas de la iglesia de allá. Tuve la oportunidad más temprano hoy en mi descanso de trabajo, o sea, tuve un pequeño descanso y empecé a leer un poco del pueblo de allá. Y es interesante cómo en un tiempo, Comayagua fue la capital de Honduras, ¿verdad? Históricamente. Y es una ciudad que ha crecido mucho y es muy bonita por lo que leí, por lo que veo con las fotos. Y me gustaría visitar un día para ver allá las maravillas de arquitectura que existen allá. A mí me encanta la arquitectura. Y, y tengo entendido que también hay una liga de soccer que también está basada allá en ese pueblo para los que les gustan el deporte. Y pues yo tengo un mensaje hoy que Dios puso en mi corazón. Es unos puntos sencillos, pero platiqué un poquito con Roland para pues familiarizarme con la iglesia y con lo que está pasando por allá. Y también quiero compartir por las cosas que están pasando aquí y cómo estamos tratando de manejar la situación con la pandemia que sí, que está afectándonos a todo, el mundo entero. Yo estaba pensando, durante esta pandemia, a veces podemos sentirnos como ovejas cansadas, ¿verdad? Necesitamos el buen pastor para que Él nos guíe, para que tengamos perseverancia, ¿verdad? Y en Juan capítulo 10, versículo 14, la escritura dice, yo soy el buen pastor, así como mi Padre me conoce a mí y yo conozco a mi Padre, así también yo conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. Yo doy mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil y también a ellas debo traerlas. Ellas me obedecerán y formarán un solo rebaño con un solo pastor. El Padre me ama porque yo doy mi vida para volverla a recibir. Y quiero tomar un momento para enseñar un video que me impactó mucho cuando fui a una conferencia de los ancianos allá en Massachusetts. Y el que estaba dirigiendo nos enseñó este video y me impactó mucho. Y voy a dejar que el video hable por sí mismo. Lo que voy a hacer ahora es compartir. Va a durar 2 minutos y voy a ver si comparto mi pantalla y empiezo el video. ¿Pueden escucharlo? One more time. Oh, one is.
Look at them. Look at them. That's amazing. Isn't that amazing? They're coming. Oh my God. Woo! Oh my God. Oh my God. This is surprise. Oh my God. This is amazing. You scared them. Yeah, Eunice made him go away. Oh my God. Was that cool or what? ¿Me pueden escuchar? Sí, te escuchamos, Nelson. Ok, perfecto. Este video es muy interesante porque nos da una lección de que Jesús nos está tratando de enseñar cuando él dice que Él es el buen pastor, ¿verdad? Ahí, en ese ejemplo, habían varias personas que no conocían las ovejas y cuando trataban de llamarlas, pues no respondían, pero el Señor que las cuidaba constantemente, que las alimentaba, que las criaba desde que eran pequeñas, pues ya reconocían su voz. Y pues podemos hacer esa comparación con la relación que tenemos con Jesús, ¿verdad? Jesús nos conoce íntimamente y nosotros conocemos su voz, ¿verdad? Y durante estos tiempos difíciles, yo sé que van a haber momentos donde vamos a escuchar otros mensajes, ¿verdad? Otras tentaciones y distracciones en este mundo. Y que quise dar ese ejemplo porque es importante durante estos tiempos difíciles buscar de Dios, buscar nuestras fuerzas de Él, buscar en oración. Y durante estos tiempos es muy importante reexaminar dónde estamos en nuestras vidas. Yo creo que es en parte es una bendición, ¿verdad? En parte es muy, muy triste que estamos siendo aislados unos a otros y que hay personas que están siendo afectadas, infectadas y que se enferman y se mueren, ¿verdad? Y estamos todos sufriendo eso colectivamente, pero también cuando tenemos ese tiempo solos, yo creo que es un tiempo importante para nosotros reexaminar nuestra relación con Jesús y evaluar dónde estamos en nuestra relación con Dios, ¿verdad? Eso es una de las cosas que quería mencionar. Y una de las armas más potentes que Dios nos da durante este tiempo difícil es el amor, ¿verdad? Primera de Juan, capítulo 4, empezando en el versículo 16, dice, así hemos llegado a saber y creer que Dios nos ama. Dios es amor. Y el que vive en amor, vive en Dios y Dios en él. De esa manera se hace realidad el amor en nosotros para que en el día del juicio tengamos confianza. Porque nosotros somos en este mundo tal como es Jesucristo. Donde hay amor, no hay miedo. Al contrario, el amor perfecto echa fuera el miedo, pues el miedo supone el castigo. Por eso, si alguien tiene miedo, es que no ha llegado a amar perfectamente. Nosotros amamos porque Él nos amó primero. Si alguno dice yo amo a Dios y al mismo tiempo odia a su hermano, es un mentiroso. Pues si uno no ama a su hermano, a quien ve, tampoco puede amar a Dios, a quien no ve. Jesucristo nos ha dado este mandamiento, que es que el que ama a Dios ama también a su hermano. Y yo sé que en esta pandemia todas nuestras vidas han sido interrumpidas, ¿verdad? Y la normalidad ha sido cambiado. Y lo que estamos acostumbrados a hacer diariamente no lo podemos hacer.
Pero algo que sí podemos hacer es buscar maneras de amarnos unos a otros. Es súper importante. Hay que orar y pedirle a Dios que revele su voluntad durante esta pandemia. Tengo conocido que la iglesia ya en Comayagua ha crecido de una manera increíble a través de los años, y yo estoy seguro que es por el amor que existen. Es por el amor que empezó con Alma cuando compartió su fe con los discípulos allá, con los familiares allá, por el sacrificio de viajar largas horas para mantenerse conectada con la iglesia en Tegucigalpa. Y yo creo que el amor pues consiste en grandes sacrificios, y tenemos que buscar maneras creativas para hacer esos sacrificios dentro de los límites que tenemos en estos momentos, ¿verdad? En cada lugar donde estamos luchando con los efectos de la pandemia, hay peligro. Hay peligro que la iglesia se pueda debilitar. Hay peligro que individualmente nos podemos debilitar, pero también hay una gran oportunidad para ser creativo y fortalecernos como nunca antes. Durante pruebas, uno puede crecer en el carácter. Si no nos flaqueamos, si decidimos que vamos a mantenernos pues conectados y con Dios y unos con los otros. Una pregunta que tengo, y yo creo que van a entender por qué lo hago así, es: ¿cuál es tu canasta de fe? ¿Verdad? Esa es la pregunta. Y cuando hablamos de fe, ¿qué es fe? Fe es tener la plena seguridad de recibir lo que se espera. Es estar convencido de la realidad de cosas que no podemos ver, ¿verdad? Y cuando hago la pregunta de cuál es la canasta de fe, quiero hablar de cuando Pablo, en el libro de Hechos, se había convertido. Y cuando él se convirtió, inicialmente antes de convertirse, él era un enemigo contra la iglesia. Fue responsable por la captura y el asesinato de varios discípulos, porque él estaba en contra de la iglesia. Pero cuando se convirtió, pues se dio cuenta que su prioridad ahora era amar a Dios y compartir su fe con los demás. Vamos a mirar lo que dice Hechos, capítulo 9, para ver la creatividad que existió allá en la iglesia durante unos tiempos muy difíciles, unos tiempos donde pues no tenía la pandemia, una pandemia en ese momento, pero estaban siendo perseguidos por los judíos que estaban en contra del nuevo camino. Estaban siendo capturados y lastimados seriamente, y muchos perdieron sus vidas, pero era otro tipo de peligro, ¿verdad? No uno de una enfermedad, pero igual era un peligro grande, y vida y muerte. Y aquí en Hechos 9, empezando con el versículo 20, dice: luego Saulo comenzó a proclamar en las sinagogas que Jesús es el Hijo de Dios. Todos los que lo oían se quedaban asombrados y decían: ¿no es este el que andaba persiguiendo en Jerusalén a los que invocan el nombre de Jesús? ¿No es el mismo que también vino aquí para arrestarlos y entregarlos a los jefes de los sacerdotes? Pero Saulo hablaba cada vez con más valor y dejaba confundidos a los judíos que vivían en Damasco, demostrándoles que Jesús es el Mesías. Al cabo de muchos días, los judíos se pusieron de acuerdo para matar a Saulo, pero él llegó a saberlo. Día y noche lo esperaban en las puertas de la salida de la ciudad para matarlo, pero sus discípulos lo pusieron en un gran canasto y lo bajaron de noche por la muralla que rodeaba la ciudad.
Cuando Saulo llegó a Jerusalén, quiso reunirse con los creyentes, pero todos le tenían miedo porque no creían que él también fuera creyente. Sin embargo, Bernabé lo llevó y lo presentó a los apóstoles. Les contó que Saulo había visto al Señor en el camino y que el Señor le había hablado y que en Damasco Saulo había anunciado a Jesús con toda valentía. Así Saulo se quedó en Jerusalén y andaba con ellos, hablaba del Señor con toda valentía, conversando y discutiendo con los judíos que hablaban griego, pero estos procuraban matarlo. Cuando los hermanos se dieron cuenta de ello, llevaron a Saulo a Cesarea y de ahí lo mandaron a Tarso. Entonces la iglesia en todas las regiones de Judea, Galilea y Samaria tenía paz y crecía espiritualmente. Vivía en el temor del Señor y con la ayuda del Espíritu Santo iba aumentando en número. Amén. Y pues el detalle que me impactó a mí fue que había un canasto, un gran canasto que usaron para bajar a Pablo y sacarlo del peligro. Y Pablo usó esa oportunidad para compartir su fe. O sea, si ese canasto si Dios no hubiera puesto ese canasto ahí, pues quizás ahí lo hubieran matado, ¿verdad? Pero Dios proveó una salida y los hermanos fueron creativos usaron creatividad con lo que había. Y yo creo que de ahí podemos aprender nosotros una gran lección. Estamos en una pandemia, estamos enfrentando diferentes retos, quizás estamos frustradísimos porque estamos en casa por la mayoría de los tiempos. No podemos salir, queremos ir a compartir nuestra fe, queremos invitar personas a la casa, queremos reunirnos como iglesia como antes hacíamos. Pero todavía no es el tiempo. Pero todavía aún podemos hacer cosas creativas para avanzar el reino de Dios. Dios pone oportunidades, pone instrumentos que podemos usar para conectarnos, aún en maneras que jamás ni hubiéramos imaginado antes, ¿verdad? Por ejemplo, le estaba contando a Roland que mi esposa está estudiando la Biblia ahora con su hermana que está en la ciudad de Guatemala. Bueno, ella no está en la ciudad de Guatemala, está en un pueblo, en un departamento como a 3 horas de la ciudad de Guatemala. Pero mi esposa está haciendo una sesión de Zoom con 2 hermanas en la capital de Guatemala. Ella está envuelta y las 4 están en un estudio. Y es increíble porque antes no hubiéramos imaginado que eso fuera posible. Y Dios está utilizando, pues eso, ¿verdad? Está usando oportunidades para hermanos como Joel, que les predicó a ustedes, y ahora que yo le estoy hablando. Está conectando personas como nunca antes. Aquí en nuestra iglesia hemos tenido 2 bautismos en 2 semanas, ¿verdad? Uno el domingo pasado y el otro el antepasado, y no nos podemos juntar como iglesia. Es importante que busquemos qué es lo que Dios nos quiere enseñar durante estos tiempos. Hay oportunidades y claro, hay que obedecer la ley, hay que mantener el distanciamiento social, hay que usar máscaras, pero Dios y su Espíritu se están moviendo y si oramos, yo sé que Dios va a proveer oportunidades porque hay gente ahora mismo que están pidiéndole a Él, por favor, muéstrame dónde está. Y Dios promete que si uno lo busca de todo corazón, lo va a encontrar. Esa es una promesa que Él da. Entonces yo estoy seguro, aunque no los puedo ver y no sé dónde están, que hay gente que están orando y el Espíritu nos va a conectar con ellos. Y vamos a buscar la manera de ayudarlos para que conozcan a Dios, ¿verdad? ¿Cuál es la canasta de fe que tienen en su vida? Estudiar y hacer seguimiento y ánimo usando los medios que tenemos. Por ejemplo, tenemos WhatsApp, tenemos Zoom,
tenemos un teléfono, ¿verdad? Tenemos cartas, aún cartas, podemos escribir notas a personas que quizás no hemos escrito en mucho tiempo para reconectarnos, ¿verdad? Um, y el ánimo que quiero darles es que busquen las maneras que podamos ser creativos para amarse, para fortalecerse y avanzar el reino de Dios. Esto es amor en acción, ¿verdad? Como estaba hablando, es importante para Dios que tengamos amor, y esto es amor en acción. En Hechos 8:4 dice, los que se habían dispersado predicaban la palabra por donde quiera que iban, ¿verdad? Y uno piensa, wow, persecución, algo horrible estaba pasando, pero mira, eso motivó a las personas para predicar la palabra donde quiera que iban. Y yo sé que quizás allá en Honduras les dan quizás una vez a la semana para salir y comprar lo que tienen que comprar, los suministros, y oren, simplemente oren que si con solamente una persona que puedan hablar en ese momento, pues quizás oren que esa persona sea la persona que sea abierta, ¿verdad? Que Dios use precisión como un láser, ¿verdad? Hagan lo mejor que puedan durante este tiempo de cuarentena de usar cualquier oportunidad que Dios les dé, ¿verdad? Aunque son limitadas, ¿verdad? Y claro que estoy hablando de evangelio, del evangelismo, pero también quiero hablar algo que es muy importante, es cuidarnos unos a otros como iglesia. O sea, eso es prioridad. Nosotros somos los hijos y hijas de Dios, y hay que buscar una manera profunda de mantener el discipulado, ¿verdad? El discipulado de cuidarnos, de estar seguro que no estamos, si estamos deprimidos, que hay alguien ahí escuchándote, alguien con quien pueda hablar, alguien con quien pueda confesar tus pecados. El fruto que podemos tener, o si podemos ayudar a alguien que se haga discípulo, yo creo que eso es un biproducto de un árbol saludable, ¿verdad? Si nos enfocamos en nuestra relación con Dios y cuidarnos unos a otros, las personas van a ver eso como una luz que brilla y van a querer tener eso, ¿verdad? Es importante que se cuiden unos a otros, ¿verdad? En Hechos capítulo 4:31 dice, después de haber orado, tembló el lugar en que estaban reunidos, todos fueron llenos del Espíritu Santo y proclamaban la palabra de Dios sin temor alguno. Todos los creyentes eran de un solo sentir y pensar. Nadie consideraba suya ninguna de sus posesiones, sino que las compartían. Los apóstoles, a su vez, con gran poder, seguían dando testimonio de la resurrección del Señor Jesús. La gracia de Dios se derramaba abundantemente sobre todos ellos, pues no había ningún necesitado en la comunidad. Quienes poseían casas o terrenos lo vendían, llevaban el dinero a los pies de los apóstoles, ¿verdad? Para que se repartiera. Pero el punto mío es que si no tenemos posesiones, si solamente tenemos tiempo, que seamos generosos con ese tiempo unos con los otros. El discipulado es muy importante, dar ese tiempo, buscar ese tiempo. Búsquense, ayúdense en cualquier manera que puedan. Durante estos tiempos se han presentado nuevos retos para los matrimonios, ¿verdad? Para los padres, para los solteros, para los estudiantes, aún para los adolescentes. Y yo creo que hay muchas nuevas situaciones que han producido estrés. Y aún con solo el aislamiento social se ha producido estrés, ¿verdad? So hay que buscar maneras de reunirnos, aún si es virtualmente, y cuando hay oportunidad de hacerlo en persona con distanciamiento social, pues que busquen la manera de hacerlo. Yo sé que aquí quería compartir un poco, tenemos lo que se llama grupos de vida, que son como grupos de discipulado, y nos reunimos
como 1 hora y media esos grupos para hablar, para tener lecciones. A veces estamos leyendo un libro juntos y tenemos la oportunidad de derramar lo que está pasando en nuestro corazón en estos momentos, ¿verdad? Y a veces lo hacemos por Zoom. Y también otra cosa que hacemos es que le damos una sesión exclusivamente para que los niños se puedan saludar. Después de la iglesia los domingos, los que dirigen los ministerios de los niños tienen una sesión especial, una sesión breve, pero así los niños pueden escuchar una pequeña lección y verse unos a otros, porque ellos tienen necesidades también, los niños, sus amigos. También estamos haciendo devocionales en las mañanas, usando diferentes temas por semana. Pues así, o sea, buscando maneras de mantenernos conectados. Y Romanos 13, voy a terminar con esta escritura. Romanos 13:8 dice, no tengan deudas con nadie, aparte de la deuda de amor que tienen unos con los otros. Pues el que ama a su prójimo ya ha cumplido todo lo que la ley ordena. Son pequeñas escrituras. Yo sé que ustedes ya las saben, pero solamente era un recordatorio para que, nos enfoquemos todos en amarnos unos a otros, mantenernos unidos, ayudarnos donde hay necesidad y buscar maneras creativas en compartir, para seguir compartiendo nuestra fe y seguir adelantando el reino de Dios. Con eso les voy a dar las gracias por esta breve oportunidad que me dieron para compartir y bueno, yo creo que se lo voy a pasar ahora a Roland para que nos diga qué vamos a hacer ahora. Yeah. Gracias, Nelson. Yeah. Un placer, un placer. Bueno, muy buenas noches. Agradecerle, Nelson Jiménez, agradecerle por la clase que nos ha compartido, por cada escritura que nos compartía, y pues por ahí anotaba usted iniciaba comentándonos que hoy en día podemos estar como ovejas cansadas. Y eso es algo interesante porque quizás por la situación de la pandemia, el encierro, quizás no puede estar pasando. Y son puntos que nos compartía. Pues agradecerle por su tiempo, agradecerle por su dedicación, el poder compartirnos y enseñarnos una vez más lo que Dios quiere para nuestras vidas, el poder... como usted lo comentaba, cuál es nuestra canasta de fe hoy en día, poder autoanalizarnos individualmente y pues ante Dios poder presentarnos qué es lo que le presentamos día a día a Él, de qué manera en cada área de nuestras vidas. Pues agradecerle mucho por lo que nos compartió y gracias. Igual saludos aquí en Honduras, con Mayagua, para poder dar una ruta por ahí y poder conocer la ciudad. Agradecerle mucho. Y pues gracias. Ahora para poder